la responsabilidad, el peso de la palabra del Señor sobre sus espaldas hasta el último minuto, ¿no? Y bueno, por insistencia de nosotros y de recomendación de su esposa, él se dio a ir a, este, a- al médico y bueno, esperemos que se encuentre bien, ¿no? Yo quería que fueran a la primera carta de Juan, capítulo 1. A mí me encanta hablar del amor del Señor y de Cristo por lo que Él hizo en mi vida, ¿no? Cada uno fue llamado y cada uno ha recibido del Señor palabra, algunos de una forma, otros de otra. A mí el Señor me ha hablado mucho a través del amor, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que Dios me ha pedido es que demuestre su amor, ¿eh? Que refleje su amor eh, y que dé a conocer lo que es realmente lo que Dios pretende de nosotros, ¿ah? Para la congregación. Bueno, capítulo 1, versículo 1, el título de la Reina Valera 1960 dice la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Recuerde que Juan era un discípulo, ¿no? Era un discípulo amado. Él estaba muy cerca del Señor, era muy jovencito cuando él estaba. Y él vio todo y vivió todo desde el primer momento, ¿tá? Desde que fue llamado y bautizado y todo eso, ¿no? Entonces él vio de primera mano todo y entonces él confiesa y él proclama y él no calla su boca, sino que escribe estas palabras para que nos quede a nosotros más todo lo que él hizo, ¿no? Porque él hizo cosas que no están escritas, habló del Señor siempre, ¿no? Dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Acá se refiere a Jesucristo, ¿verdad? El verbo de la vida, la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y este era el verbo, dice de Juan, la primera carta de Juan, ¿no? El Evangelio. Dice, porque la vida fue manifestada. ¿Mm? La hemos visto. ¿Cómo que la vida fue manifestada si ya había gente viva en el mundo? Claro, había gente viva físicamente, pero muerta espiritualmente. Jesucristo vino cuando ya no quedaba luz en el mundo, cuando no había amor en el mundo, cuando ya era todo oscuridad y tinieblas. Aún el pueblo que Dios había elegido para proclamar su nombre, para proclamar su amor, su palabra, le había negado, se había dedicado a su propio egoísmo, a su propio fanatismo, y se había olvidado lo que Dios le había dicho, y en uno de esos momentos Jesucristo le tuvo que llamar la atención, bueno, muchas veces lo llamó, cuando les hacía ver que no sentían el más mínimo amor y aprecio por el prójimo, ni por sus enemigos, porque era en la ley de Dios, estaba escrito que debían amar a sus enemigos, que debían ser muchas veces misericordiosos, no siempre había que matarlos, ¿no? Pero tampoco con sus hermanos. ¿Tá? Entonces había llegado el punto tal que ya no quedaba luz en este mundo. Así como en Génesis 1.1 vino la luz cuando había tinieblas, y todavía no existía el ser humano, Jesucristo vino en el momento que había la mayor oscuridad, ¿tá? Cuando ya en el mundo no quedaba esperanza. ¿Tá? Entonces dice, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está en paréntesis en algunas versiones, porque en algunos manuscritos no está esta parte, en otros sí, ¿tá? Pero se consideró que debía ser agregada porque coincidía con el relato, ¿tá? Con lo que había pasado Juan. Entonces, cuando usted vea entre paréntesis, es que es eso, que en algunos manuscritos está y en otros no. Y los eruditos consideraron que a veces era prudente ponerlo y a veces no, ¿tá? Por eso está detallado ahí, que está marcado, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A Juan se le llama el apóstol del amor, ¿no? Él siempre predicaba del amor. ¿Y qué quería decir con estas palabras Juan acá? Jesucristo había dicho, Padre, cuando oró, ¿no? Que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y acá Juan recalca eso y nos hace ver que debemos llegar a esa unidad completa, ¿sí? Unidad perfecta, podríamos decir, pero todavía no somos perfectos, somos imperfectos. Entonces, vamos a hablar de unidad completa. Lo que Dios quería era que seamos completos en Él, completos en Cristo, ¿no? Pero que la unidad se vea reflejada en su pueblo,
Nosotros no podemos estar divididos, hermanos. ¿Tá? Debemos estar unidos, ¿tá? Con un mismo propósito. Ser uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre. ¿Tá? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, si no hay unidad del pueblo de Cristo, no hay gozo. Si nosotros estamos divididos, si hay celos, contienda, envidia en medio de su pueblo, si hay pecado en medio de su pueblo, no hay gozo. Si hay pecado en medio de su pueblo, eso nos quita el gozo a todos. ¿Ah? Cuando una persona no está bien con el Señor y se está congregando, no piense que es él solo el que se está afectando, nos afecta a todos. Así que pongámonos a cuenta con el Señor. No vale decir, bueno, me tomo un tiempo. No, hágalo lo más rápido que pueda. Póngase a cuenta lo más rápido que pueda. Póngase en la brecha, no por amor a usted mismo, por amor a sus hermanos, por amor a nosotros, al resto. O si yo tengo un pecado o algo, yo hacerlo no por mí mismo, sino por amor, que yo puedo estar perjudicando al cuerpo de Cristo, dividiendo al cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios dice que el que divide, el que mata al cuerpo de Cristo, el que rompe el cuerpo de Cristo, es homicidio. Muchas veces he hablado de que cuando habla de esta parte pensamos que es el cuerpo nuestro, ¿no? Y que decimos, nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero no está hablando del cuerpo personal de la persona, está hablando del cuerpo de Cristo, de la mutilación del cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que obrar en consecuencia y mantener el cuerpo de Cristo unido. Y para eso necesitamos un granito de arena. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Hasta que Él venga y ponga en orden las cosas, ¿no? En algún momento Él se manifestará. Y ahí pondrá en orden. Y dice que se manifestará con fuego. O sea, el que hizo las cosas bien recibirá recompensa. Y el que hizo las cosas no tan bien recibirá pérdida. Aunque será salvo como por fuego, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Dios es luz. Génesis 1:1, Juan 1:1. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas? Tener pecado en nuestras vidas, en nuestra conciencia. El pecado se manifiesta en nuestra conciencia, en nuestra mente. Ahí se concibe, ahí se maquina, después refleja la maldad, después se consuma el pecado. ¿Ah? Así que hermanos, andemos en luz, tengamos una conciencia pura. ¿Ah? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ve usted, la comunión unos con otros. El buen trato, la convivencia, no dejando de congregarse, la confianza entre hermanos. Qué lindo que es tener confianza entre hermanos, confiarnos cosas, ¿no? Cosas importantes que son para nuestra vida y poder confiar en los hermanos, ¿no? Y tener esa confianza, ese apoyo que necesitamos. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, todos hemos pecado alguna vez. Todos hemos nacido en pecado. Todos. La semilla del pecado se sembró en todos. Y siempre nos vamos a estar ensuciando los pies. Siempre. La Biblia dice, lavaos los pies unos a los otros, perdonaos sus pecados. O sea, siempre vamos a tener alguna diferencia entre nosotros. Pero debemos perdonarnos. ¿Tá? Debemos tratar de buscar la comunión. Pero mire lo lindo de esto, ¿no? El versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, pero es condicional. Dios me va a perdonar a mí si yo perdono a mi hermano. ¿Tá? En otra estrofa la Escritura dice que debemos perdonarnos. ¿Tá? Y Él nos perdona si nosotros perdonamos. Por eso Jesucristo dijo, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es Dios me perdona y yo sigo como si nada.
Así no funciona el Evangelio. Primero yo debo tomar una actitud de perdón hacia los demás, de amor hacia los demás. Y después Dios en consecuencia va a actuar según su benevolencia sobre mí, si quiere. Pero como Él lo prometió, lo va a hacer. Porque Él ama su palabra, Él es fiel a su palabra. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vean, qué difícil que es y qué justo que es Dios para retribuir según nuestros caminos. Y voy a leer una parte del 2 hasta el 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cuando habla de pecado acá, habla en el pecado del cuerpo de Cristo, no en el pecado personal que usted todos los días pecamos, ¿no? Hay un pecado que nosotros hacemos todos los días que nos ensuciamos. Lo que está hablando acá, el pecado de la división, el pecado de la no comunión. ¿Tá? Es un pecado que no es tolerado, que no es, que lleva juicio sobre él, sobre las personas que lo hacen, ¿no? Que no unen al pueblo de Cristo. Dice, os escribo esto para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, si alguno tiene estas cosas, póngase a cuenta, perdone a los demás para que Dios lo perdone a él. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él limpia nuestra mala conciencia y la vuelve una conciencia pura. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vea usted cómo se derrama la gracia de Dios sobre la humanidad. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, los mandamientos de toda la palabra de Dios. Aquí no existe Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, instruir en justicia, a fin de que sea perfecto el caminar del ser humano. ¿Está? Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que yo tengo que guardar las leyes mosaicas, las leyes en cuanto a la religión judía? No es necesario. ¿Por qué? Porque ya está contemplado. Si nosotros vamos al libro de Números, nos damos cuenta que está contemplado para aquellas personas que viven en el extranjero, que no son del pueblo de Israel, que no viven en el Israel, les tenemos permitido no practicar las fiestas del Señor y hacer cosas de esas. Pero sí, Dios nos pide que las recordemos. Septiembre y octubre son las fiestas del Señor. Hay 4 fiestas del Señor. Por eso este mes y estos 2 meses son espiritualmente muy activos a nivel mundial. ¿Ah? Téngalo en cuenta. No pasan las cosas, ¿no? Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Ve usted, ¿cuál fue el mandamiento que Jesucristo nos dejó? ¿Cuál fue el mandamiento fundamental? ¿No fue que nos amemos unos a otros? ¿No fue ese? Todo el tiempo Dios está pidiendo, no quiero holocausto, no quiero ofrenda, quiero que se amen unos a otros, quiero que se perdonen unos a otros, quiero que hagan misericordia unos con otros. Ese es el mandamiento. Eso es lo que Juan está diciendo acá. Este verdadero me dice, pero el que guarda su palabra, dice, el que me ama mi palabra guardará, lo dijo él, Jesucristo, ¿verdad? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Perdonando los pecados. Así anduvo, amando a los que lo aborrecían. Aún cuando estuvo colgado en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así debemos vivir en él. Y aquí nomás me detengo. Bueno, muchas gracias, hermano. Vamos a orar y vamos a dar por concluida la reunión. Y bueno, tenga presente en sus oraciones a Guillermo, ¿sí? Y a su esposa, a Ete y a sus hijos, ¿sí? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es un manantial de vida, ríos de agua de vida, Señor, que corren en nuestro interior y que buscan, Señor, sacar afuera, sacar a luz todas aquellas cosas que no convienen, todas aquellas cosas que no te agradan, Padre. Señor, ten misericordia de nosotros. Enséñanos a amar a nuestros hermanos, a amar al prójimo y a entender y perfeccionar nuestro amor en Cristo, para que seamos uno, Señor, en Cristo como Cristo en el Padre es uno. Padre, esta obra no es de nosotros, Señor.
es del Espíritu Santo que tú has dejado, Señor, para que ministre a tu pueblo. Por eso yo te pido en esta hora que cada hermano que llegó aquí, que vaya diferente, Señor, que vaya con algo en su conciencia que le diga, Señor, necesito más de ti, necesito ponerme a cuenta contigo, necesito arreglar las cosas con mis hermanos. Danos ese valor para hablar con nuestros hermanos, ponernos a cuenta. Ayúdanos, Señor, a ser perfectos, porque tú, Padre, eres perfecto. A ser santos, porque tú, Jesucristo, eres santo. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Padre, bendice a cada hermano que hoy ha participado, que regrese en paz, Señor, que tenga una semana próspera, que tu rostro, Señor, como dicen, ilumine sobre mis hermanos, sobre nosotros, que tu rostro resplandezca, Señor. Bendice el fruto de nuestras manos, Señor, que han de traernos el alimento diario, Padre. Y Padre, que podamos ser de luz a este mundo en tinieblas, Señor, hasta que Él venga, hasta que Jesucristo regrese. Padre, por lo demás, muchísimas gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Anuncios. Gracias. Necesito una secretaria.